Buenas. Hoy les quiero compartir un trabajo que presenté y como producto de una dupla, es decir, que éramos varios trabajando respecto de las jornadas del 2024 del departamento Pequeño Hans de LICDEVA. Bueno, este trabajo es sobre los trastornos del lenguaje y sería como mi rasgo del tema general. Y el texto que articulé se llama Del trastorno del lenguaje al lenguaje como trastorno. Me parece que es eh, una variación muy importante en la clínica lacaniana, en cómo se entiende la problemática. Y de manera sucinta, digamos, planteo un recorrido, cómo llegar de una a otra concepción. El primer subtítulo entonces es Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje como fenómenos psicopatológicos inequívocos de la psicosis provenientes y reservados a la psiquiatría son investigados tempranamente por el joven Lacan, pasando a formar parte del no retroceso del psicoanálisis ante la psicosis. Desde su ponencia inicial en función y campo de la palabra y del lenguaje, se amplía el legado ya trazado por Freud. En De una cuestión preliminar, también se retoma en el seminario 3, Lacan demuestra allí el avance y la pertinencia del tratamiento psicoanalítico con el llamado alienado. Por ejemplo, la alucinación, a contrapelo del principio del diccionario, no sería un fenómeno perceptivo, sino un trastorno del lenguaje para Lacan. El funcionamiento común del lenguaje, en el que un significante remite a otro significante y por este lazo se teje una trama, en el caso de la psicosis se ve interrumpido. El orden simbólico se rompe. Hay un elemento que se corta, se desprende, para luego retornar en lo real, de un significante fuera de sentido. La perturbación del lenguaje se debe no a lo delirante o no del lenguaje, del mensaje, o a lo loco del contenido de las palabras, sino a la falta de articulación en la cadena significante, una ausencia de conexión, con la consecuente aparición en lo real de lo que fue seccionado. Se experimenta entonces una extrañeza y no se reconoce el fenómeno como producción psíquica propia. En la página 133 del seminario precitado, el 3, se presenta una faceta de la tesis que nos ocupa en este momento, aquella que sitúa el trastorno del lenguaje como signo patognomónico de la psicosis. Les leo, cito: Rehusé, dice Lacan, dar un diagnóstico de psicosis por una única razón decisiva. No había ninguno de los trastornos que son nuestro objeto de estudio este año, que son los trastornos del lenguaje. Antes de hacer el diagnóstico de psicosis, debemos exigir la presencia de estos trastornos. Fin de la cita. Esto nos hace pensar. Vamos entonces hacia el segundo subtítulo. Hablar es un trastorno. Lacan hace una torsión novedosa entre lingüística y estructuralismo, produciendo cierta equivalencia entre las estructuras del lenguaje y las subjetivas. Asimismo, a partir del seminario 20, las nociones cambian definitivamente. Lo que hasta entonces valía
comienza a ser insuficiente. El nombre del padre y el Edipo caen como punto de referencia unánime. Hacia el final de su enseñanza, llevado por sus propias preguntas y problemas clínicos, recurre a la escritura y a la topología, nuevos campos. Propone entonces un pasaje del trastorno del lenguaje a la noción del lenguaje como trastorno. Perturbación del viviente, defensa a lo real, que cada quien se inventa como respuesta. La dimensión del lenguaje como nueva definición de la condición humana. Esto distingue al ser hablante. A partir de ello, lenguaje y locura tejerán una trama resistente e indisoluble que hará de sostén a la clínica del parletre. Ya no nos apoyamos en la prevalencia de la neurosis y lo extraordinario de la locura, sino que partimos de la forclusión generalizada, por lo que el interrogante se invierte. En realidad hoy nos preguntamos cómo es posible que un sujeto se vuelva neurótico. Hablar es un trastorno o hablar es un trastorno del lenguaje es una frase de Jacques Miller en Antibes en 1998, hace ya bastante. Allí estaban trabajando acerca de las psicosis ordinarias. Entonces nos podemos preguntar, ¿hablar es fácil? Aprender a hablar. ¿Es banal? El psicoanálisis sabe que no. Todo lo contrario. Acceder a la palabra no deviene del simple desarrollo evolutivo o devenir natural del ser humano. Para el hombre constituye una labor titánica, aunque sea olvidada en el caso de la neurosis. Sin embargo, el autismo nos presenta este punto cero de inmersión en la langue. Da cuenta de la formación y del uso de la defensa del habla ante lo real y de lo costoso que es esto para el ser humano. Desde el punto de vista clínico, el trastorno del lenguaje ha operado en favor del diagnóstico diferencial. Empero, elevado posteriormente al estado nativo del ser parlante, ubica la conexión o patrón entre significante y cuerpo. La palabra pertenece al orden del artificio. Dicho en otros términos, la invención de la palabra es la gran creación del hombre, institución de su condición humana. El lenguaje no tiene como objeto principal el significante, menos aún la significación. El lenguaje porta un valor de goce, como efecto de la galma o punto de choque entre significante y lo real del viviente. De allí que, en la lengua, se supera el sueño estructuralista de la dicotomía entre hablar y gozar. Ahora el inconsciente no se agota en tanto resto que cae entre un significante y otro, sino que puede ser dicho en términos de goce, como cuerpo hablante. Hablar es un acontecimiento de cuerpo que actualiza el traumatismo de la lengua. Hablamos para olvidar el vacío íntimo que nos habita, tramando pequeñas gramas. Hablar es un trastorno a lo real que, afortunadamente,
nos empuja a tomar la palabra, como hoy aquí. Último subtítulo, todos trastornados. Resumiendo, el lenguaje, en tanto concentración y elucubración sobre la lengua, constituye un núcleo imposible sobre el que se asienta la inclusión y la exclusión de la cultura, del otro, con mayúscula. Más allá de la gramática, de la sintaxis, del sentido, el fundamento de la lengua asegura el malentendido del que somos hijos. De allí que podemos pensar que los trastornos del lenguaje hacen palpable el estado original de la lengua sepultada en el discurso. También los fenómenos del lenguaje, de la psicosis y el autismo como estructura nos remiten al misterio del baño del lenguaje y su posible precipitación en letra. Ahora bien, la letra de algunas canciones actuales nos hacen pensar. La banda musical Los Migrantes tiene un single interesante, no por taquillero, que sí lo es, sino porque pone en juego algo, pensaba yo, del materialismo de la palabra. La canción dice hoy es noche de party, es necesario, tu cuerpo lo necesita, calorcito de Miami, llama a tus amis, sabes que hoy se pica. Bueno, ese es el estribillo y continúa. En general, esta es una música que escuchan los adolescentes, y no tanto quizás los adultos, pero los analistas, más allá de las identificaciones de cada uno, nos lleva a pensar qué se dice ahí, cómo se dice, a quién se dirige. Me parecía un ejercicio interesante. Entonces, el ritmo es pegadizo, alegre, y está en consonancia con los miembros de la banda, ¿no? Que son muy jóvenes, adolescentes, jovencitos. Sin embargo, pensaba que ante los fenómenos de la caída del otro, la crisis de la autoridad, la fragmentación del lazo social como rasgos característicos de la civilización actual, no es un detalle menor que en las fiestas y en las apps Eros anime los géneros escuchados. Por ejemplo, en la cumbia, el reggaetón, el hip hop latino, el rap, el freestyle. Creo que es un punto a favor, a destacar. Este estribillo en particular, al que cantaba, intentaba cantar, cuenta con palabras interrumpidas, contraídas. También se escuchan transliteraciones, las cuales me costaba escribirla a la letra de la canción en el Word. Hay homofonías, hay rimas un poco forzadas a veces, con una nueva acentuación de las palabras o se pronuncian diferente, todas creadas para esta canción y para ese estribillo. Entonces, el eco entre pares y las millones de reproducciones en Spotify tal vez tengan que ver con una audiencia que pueda gustar y con un grupo que pueda introducir, entre comillas, unos retoquecitos originales en una lengua. Y pensaba que autorizarse a inventar un género musical y un modo nuevo de hacer música, hasta entonces impensado, tiene mucho valor y lo celebro. Así que muy bien por los jóvenes. Hasta aquí.